Estamos en la serie Vacaciones con Dios y yo no sé cuántos de ustedes se molestan porque cada vez que vas a vacacionar siempre hay un amigo que llega tarde, ¿sí? No voy a mencionar nombres, no voy a decir nada de Snaker, perdón, de todos los que llegan tarde a los paseos, a las vacaciones, pero bueno, siempre hay un amigo que llega tarde. Hoy quizás no sea la excepción porque voy a titular bajo el tema Cuando Jesús llega tarde. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 al 9. Isaías 55, verso 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, ahí estará en la pantalla, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Papá Dios, te damos gracias por esta mañana, por ese domingo lindo, Señor, que nos das la oportunidad de conectar desde nuestra casa, Señor, desde como hicieron las chicas hoy, desde las naciones, desde cualquier nación del mundo, desde cada hogar, Señor, a través de Iglesia en Línea. Te damos a ti la gloria y la honra por lo que haces y porque sé que tu palabra trae bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me encanta este verso de Isaías 55 porque hay un pasaje que dice: y mis caminos, mis pensamientos están muy por encima de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hace mucho tiempo atrás escuché una historia de que en cierto lugar estaban edificando un edificio. Creo que era Arquitectos Villamizar o era edificar Grupo Empresarial. El caso es que estaban edificando un edificio y estaba por el centro de la ciudad, súper mega abarrotado de personas. Y entonces robaron a una abuelita, robaron a una mujer. Se corrió el rumor, mucha gente vio que había demasiadas personas, era casi imposible dar con el ladrón, pero en medio de la gran multitud lograron capturarle. Cuando el hombre que lo captura es elogiado, le hacen la pregunta: ¿y cómo en medio de esa gran multitud usted logró dar con el ladrón? Y aquella persona dice: es muy fácil, yo estaba en el edificio donde se está construyendo y efectivamente yo vi el momento en donde robaron a la abuelita, yo vi al ladrón, salí corriendo y lo capturé. Es que definitivamente debes entender que desde arriba las cosas se ven mejor. ¿Sabes? Esta es una gran enseñanza para entender que no se trata de percepciones personales, no se trata acerca de opiniones, se trata de tener la perspectiva de Dios en medio de los tiempos que estamos viviendo. Esto que es la aventura de la vida, la aventura de la fe, no se trata de razonar. La aventura a la cual Dios nos está invitando, no tienes que razonar, no tienes que ser meticuloso ni quisquilloso, simplemente tienes que avanzar hacia todo lo que Dios tiene para tu vida, porque son tiempos especiales. Ahora, yo recuerdo hace muchos años atrás, Dios me dio la oportunidad de comenzar a viajar como evangelista. Y obviamente recibía invitaciones cada fin de semana a ir a diferentes ciudades, tenía invitaciones a diferentes países. Solo tenía un pequeñito problema y es que le tenía miedo a estos aparatos. Y entonces obviamente me decía: mira, para llegar a tal ciudad o para llegar a tal país te vamos a enviar el itinerario, XY, todo lo logístico. Pero yo le decía siempre a las personas: no, mira, hagamos lo siguiente, mándame el pasaje por tierra. No importando que fueran 18, 24 horas, incluso muchísimas horas de viaje, mándamelo por tierra porque quiero ahorrarles a ustedes respecto a su economía, quiero ir un poco más ligero, en fin, yo dije una cantidad de mentiras por fobia a los aviones y así lo hice en muchas ocasiones. Perdí invitaciones porque no me daba el tiempo para llegar de una ciudad a otra, pero cuando me casé 6 años atrás, recuerdo que me extienden una invitación y algo dentro de mí dijo: no puedes hacer lo mismo porque ya no se trata de ti. No vas a ser de injusto con tu esposa y la vas a hacer pasar un momento un poco complejo, un poco difícil. Y decidí por primera vez ir en un avión y volar. Ahora, obviamente esa primera vez en medio de la fobia pude comprender que no solo las distancias las podía cortar, el tiempo valía oro.
Habían momentos donde yo no podía llegar a ciertas ciudades y tenía que cancelar porque decidía ir por tierra, pero en muchas de mis agendas tuve la oportunidad de llegar de un lugar a otro, desplazarme de un lugar a otro, de alguna ciudad a otra, y todo fue realmente maravilloso. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque más importante que nosotros llegar a tiempo es que podamos entender que nuestro tiempo cronos es muy diferente al tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo perfecto de Dios debemos comprender que el cristiano muchas veces suele decir unas cuantas muletillas, algo así tipo Chapulín Colorado, cuando decimos más vale pájaro en mano que caballo volando, ¿sí? Algo así como el Chapulín Colorado. Decimos cosas como ayúdate que yo te ayudaré. Decimos cosas como la Biblia dice ni una hoja del árbol se cae si es la voluntad de Dios. En fin, decimos una cantidad de clichés que ni son existentes en la palabra de Dios. Pero hay uno muy común cuando decimos Jesús siempre llega a tiempo. Ahora, cuando tú escuchas esto, tal vez analizas la situación y dices, ok, tal vez es muy bonito escucharlo, pero para ser honestos, en muchas veces Jesús llega tarde. En muchas ocasiones a través de la palabra de Dios vemos escenarios donde Jesús al parecer le cogió el tarde, donde al parecer Jesús perdió el vuelo, donde al parecer Jesús no llega en el tiempo cronos, en el momento que lo estamos necesitando. Y es allí donde nosotros debemos entender por qué es tan importante tener una percepción y entender el pasaje inicial. Mis pensamientos y mis caminos son más altos y mejores que sus caminos. Ahora yo te quiero hablar de 3 escenarios mientras Lion se pasa por aquí en este momento. 3 escenarios en la Biblia donde vemos que Jesús efectivamente llega tarde. Esos 3 escenarios obviamente van acompañados de un consejo que te quiero prácticamente regalar en la mañana de hoy. El primer consejo es: no importa si Jesús llega tarde, mantén encendida tu lámpara. Esta lámpara que le obsequiaron a mi esposa, uno de nuestros discípulos, es tal vez la oportunidad para decirte, no importa si Jesús se tarda en llegar en tu vida, no importa si Jesús se tarda en llegar en la circunstancia que estás viviendo, mantén encendida tu lámpara. Y aquí hay un pasaje que habla sobre las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, verso 1 al 13, te lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda, dijo Jesús. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y 5 de ellas eran responsables. Las 5 descuidadas no llevaron suficiente aceite, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, este pasaje tipifica que el novio es Cristo Jesús. Y entonces dice el verso 5, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio y entonces las 5 muchachas responsables, escucha esto, entraron con él a la fiesta, pero las 5 descuidadas volvieron y encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Versículo 12, pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben el día ni la hora en que yo volveré. En una conversación con un pastor amigo, él decía: ¿sabe qué me choca de este versículo? Que Jesús pueda llegar tarde y nosotros no. Porque es el pasaje de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran responsables, tenían aceite, su lámpara encendida, y eso hizo que pudiesen entrar a regocijarse en la fiesta con el novio, porque el novio llegó tarde. Pero en este pasaje también vemos a 5 descuidadas que dejaron apagar su lámpara. ¿Sabe? Los tiempos difíciles que estamos viviendo es un desafío del Señor a no dejar apagar la lámpara que tipifica nuestro tiempo de intimidad. ¿Sabes? No puedes llegar tarde.
El novio puede llegar tarde, como lo vemos en este pasaje, pero tú no puedes llegar tarde a tus tiempos de intimidad con Dios. Dios está en este tiempo levantando una generación que esté dispuesta a disfrutar su presencia, a no tener excusas para leer la palabra, a no tener excusas para tiempos de devocional, tiempos de oración. Es más, no llegues tarde a la conexión en línea en estos tiempos de pandemia. No necesitamos llegar tarde, al contrario, necesitamos mantener encendida nuestra lámpara en los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Sabes? No importa si Jesús llega tarde, mantén encendida tu lámpara, porque la intimidad con Dios es lo que marcará una diferencia en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Número 2, no importa si Jesús llega tarde, conserva la paciencia. Así como les hablé el pasaje de las 10 vírgenes, aquí hay otro escenario, otra historia también en la palabra de Dios interesantísima, y es la historia de Jesús y Lázaro. La puedes encontrar en Juan capítulo 1, quiero que lo leamos del verso 1 al 16, es un poco extenso, pero quiero que entendamos lo que la escritura nos enseña. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, escucha esto: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y el verso 5 dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ojo a esta interesante historia, verso 12. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. No sé si tú tienes a algún amigo dramático. Aquí vemos a este discípulo un poquito dramático, diciendo: vayamos también nosotros para morir con él. El verso 21 dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es interesante esto. Es interesante porque Marta y María le expresan a Jesús la condición de un hermano enfermo, y es tanto el interés porque le dice: tu amigo querido está enfermo. Y sin embargo Jesús se queda 2 días más, es decir, Jesús tarda una vez más en aparecer en esta escena. Y vemos que cuando ellas expresan: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En el verso 35 encontramos un versículo de los más pequeños, por no decir el más pequeño en la Biblia. Jesús lloró. Y el verso 40 dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Sabes, esta escena es impresionante porque Jesús tarda en llegar a la escena de un amigo querido que está enfermo. Su nombre es Lázaro. Pero me encanta lo que leí estos días en un escrito. ¿Quién es este Dios que se toma el tiempo para llorar sabiendo que pronto levantaría a Lázaro? Es impresionante porque Jesús nos ofrece una amistad genuina, no una religiosidad. Y hay ocasiones donde pensarás que Jesús puede llegar tarde, pero debemos conservar la paciencia. Jesús puede que llegue tarde, pero no podemos ser impacientes en los tiempos abrumadores que estamos viviendo. Tal vez escuchas todo lo que está pasando en Bucaramanga, escuchas alerta roja, escuchas muertes, escuchas contagios, escuchas enfermedad, y al parecer tu fe se viene al suelo y tal vez te vuelves impaciente. Tal vez dices: ¿por qué si esto le pasa a una persona que ama a Dios? ¿Por qué si yo he consagrado mi vida a Dios? ¿Por qué si yo le busco pasa lo que pasa, como le sucedió a Lázaro? Pero yo te digo en esta mañana, es tiempo de que puedas mantener la paciencia. Yo sé de qué te estoy hablando en esta mañana. Sé cuán difícil es tener paciencia en cualquier circunstancia. Yo le dije al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Soy una persona súper impaciente y he entendido a través de la palabra que el Señor en este tiempo de vacaciones con Dios quiere que tú aprendas a descansar, y lo hablaremos en 8 días. Pero quiero que por un momento te fijes en el pilar de la paciencia.
que no te desesperes en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Tú tienes que entender lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Escúchame y sigue orando. Ten paciencia en las dificultades. Las dificultades van a llegar. La Escritura nos dice, en cualquier parte del mundo hay hermanos como tú y como yo pasando momentos adversos, pasando momentos difíciles. Pero aquí dice, alégrense, porque hay una esperanza segura, hay una esperanza que no nos defrauda. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Así como el punto número 1, no debes dejar apagar esa lámpara, debes seguir orando. Debes seguir a los pies de Jesús reclamando aquellas promesas. Una vez escuchaba de Dante Gebel, quien dijo en alguna oportunidad, yo estaré todos los días de mi vida en el lugar secreto, porque cuando mire cara a Jesús, nunca voy a tener vergüenza en reclamar quizás que estuve ahí en ese momento, que estuve buscándole cada día de mi vida, que estuve anhelando su presencia cada día de mi vida. Hay dificultad en tu vida, hay dificultad en tu hogar, hay dificultad en tus finanzas. Ten paciencia y sigue orando. No importa que parezca que Jesús está tardando en llegar, ten paciencia. Dentro de este mismo punto también ten paciencia aquellas injusticias que puedas estar atravesando. ¿Sabes? Yo escucho en todas las consejerías que a diario nos llegan, cómo al parecer esta pandemia alborotó, si me permite usar esta palabra, el temperamento más allá del carácter de las personas. Cómo las personas se han vuelto tan tóxicas para muchos, cómo las personas se han vuelto ofendibles, cómo las personas han tenido una facilidad para destruir a los demás. Entramos a las redes sociales y encontramos destrucción, aún en el cristianismo. En lugar de aplicar la Biblia amándonos los unos a los otros, pareciera que entendieron devorándose los unos a los otros. Y vemos cómo las redes sociales se han vuelto algo tóxico, dañino, destructivo. Y muchos de los que nos escuchan o están ahí en Iglesia en Línea, al parecer piensan, ok, ha sido tan difícil el tiempo que hemos pasado injusticias, una vez se están reactivando muchas cosas. Y si tú estás pasando injusticias y crees que Jesús está tardando en darte una respuesta, permíteme leerte esto y quiero que lo atesores con todo el corazón. Salmo 37:7 en la Nueva Versión Internacional dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de aquellos que maquinan planes malvados. Yo sé cuán difícil es esperar. Tengo una esposa, es paisa. Si yo tengo un compromiso a las 7 de la mañana, le digo a mi esposa que el compromiso es a las 4 de la mañana, que se tiene que levantar a las 12 del día anterior, y aún así llegamos a las 4 de la tarde del día siguiente. Entonces yo sé lo que es cultivar la paciencia. Pero mira que me dice en la Nueva Traducción Viviente, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Yo no sé si estás pasando, y alguien, Dios le está hablando en este momento, yo no sé si estás pasando periodos de injusticia en tu casa, periodos de justicia en tu hogar, aún en el teletrabajo has tenido personas tóxicas que te han intentado hacer daño. Ten paciencia, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe en tu favor. ¿Cuántos dicen amén ahí en el chat y creen lo que Dios les está hablando en esta mañana? Éxodo 14:14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Pastor, ¿por qué vacaciones con Dios? Porque a veces pensamos que todo se trata de pelear, a veces se trata de hacer guerra espiritual. Muchos cuando oran, si se les quita el diablo de la oración, ya no tienen más que orar, ¿cierto? Alguien diga amén, ay, 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 lo que quieras decir ahí en el chat. Pero muchos cuando intentan orar, pareciera que reclaman más una pelea contra el diablo, ¿sí? Alguien diría, usa la manga larga, Rambo agarra la bazooka, Rambo pela la papaya, ¿cierto? Y al parecer todo tiene que ver con cosas súper místicas. Obviamente no estoy hablando nada en contra del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que mucha gente cree que las cosas con Dios siempre es una guerra continua. Pero aquí Éxodo 14:14 dice, el Señor mismo. Alguien tiene que decir amén a esto. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Yo disfrutaría unas vacaciones hermosas cuando mi esposa me dice, por favor te desconectas del celular, quita
toda distracción de tu alrededor y quédese tranquilo. Mi esposa, antes de la cuarentena y de la pandemia, en muchas de las ocasiones donde teníamos un paseo, un momento de distracción, incluso uno de nuestros últimos viajes fue a San Andrés Islas, un regalo que Dios nos hizo. Y yo la molesté porque yo siempre voy a muchos lugares a predicar. Y ella me dijo, no tiene que agendar absolutamente nada, solo quédese tranquilo. Así que Dios a alguien le está diciendo en esta mañana, el Señor mismo peleará por ti. Solo quédate tranquilo. Él te dará una respuesta. Puede que esté llegando tarde. Puede que al parecer Jesús perdió el vuelo en tu vida en este instante, pero Él va a llegar, va a pelear por ti, te dará la victoria, levantará tu cabeza por encima de los enemigos que quieran asediar tu vida y te dará un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana y puede creer su palabra? Y número 3, no importa si Jesús llega tarde, que tu fe no te haga tropezar. Permítame repetirle una vez más. Las 10 vírgenes nos habla de una gran verdad. No importa si Jesús llega tarde, mantén encendida tu lámpara. Número 2, hablando de Jesús y Lázaro, no importa si Jesús llega tarde, conserva la paciencia. Y número 3, no importa si Jesús llega tarde, que tu fe no te haga tropezar. Y estoy hablándoles de Jesús y nada más y nada menos que Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice, después que encarcelaron a Juan, escucha esto, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Es decir, capturaron a Juan, lo metieron preso en una cárcel y Jesús se fue al otro lado y decidió irse a anunciar las buenas nuevas de Dios. Algo así como sucedió con Lázaro, porque aun cuando estaba enfermo su amigo querido, Jesús se quedó 2 días más. Ahora, en Mateo 11, verso 1 al 6, encontramos un pasaje que nos invita a estudiarlo por un momento. ¿Sabe? Juan el Bautista predicaba continuamente de Jesús. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista hablaba mensajes diciendo en Mateo 3:8, muestren fruto que demuestre arrepentimiento. Juan el Bautista cuestionaba a los religiosos fariseos. Juan el Bautista sabía y tenía un denuedo, una revelación. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es Juan el Bautista. El Juan el Bautista que una vez llega a Jesús, tan pronto lo ve. ¿Sabes qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no soy digno de desatarle el calzado. Y Juan bautiza a Jesús, los cielos se abren y en ese momento se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Ese es el Juan el Bautista que yo te estoy hablando en esta mañana. Pero sabes, ese mismo que al ver a Jesús, porque Él decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien dice amén a eso? Ese es el Juan el Bautista, el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Pero me emociona, ¿sabe por qué? Porque ese mismo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Mateo 11, verso 1 a 6, vemos una historia un poco confrontante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, como lo escuchamos en Marcos, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué acaso Juan el Bautista no había dicho con denuedo, con convicción, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué acaso Juan el Bautista no había dicho, miren, he aquí, este es el Mesías que había de venir? Pues ese mismo Juan está diciendo a los discípulos que le preguntaran a Jesús que si era él el que había de venir o debían esperar a otro. Y entonces Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Sabe? Es impresionante cómo en muchos pasajes Jesús es catalogado una piedra de tropiezo para muchos que no tienen una fe ampliamente constituida. Esa palabra dice, dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes qué te quiero decir? Puede que Jesús esté llegando tarde a muchas circunstancias de tu vida, pero que tu fe no sea un tropiezo.
Muchas personas te recriminarán, te increparán y te dirán, ¿qué acaso dónde está tu Dios? ¿Qué acaso dónde está el Jesús que hizo tantas promesas en tu vida? ¿Qué acaso no había un Jesús el cual te daba las fuerzas? ¿Dónde está tu fe? Porque muchas veces la fe nuestra nos hace tropezar. Pareciera que estamos en el suelo derribados, parecemos que estamos en el suelo echándonos a morir. Pero tú tienes que entender las palabras que están en Santiago, capítulo 5, versos 7 a 8 en la TLA. Dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya Cristo pronto viene. Hagan como el campesino que con su paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Sé que no han sido tiempos fáciles para ti. Sé que en esta serie de vacaciones con Dios hay un sentir en mi corazón en que muchos de ustedes necesitan ese tiempo de tranquilizar su espíritu. Mucho en su interior hay un caos. Mucho en su interior está lleno de pensamientos, dudas, rencor. Ahora, si somos honestos, muchos pasamos esas temporadas. Temporadas donde si tú pudieras hacerte una radiografía espiritualmente hablando, vas a encontrar dudas, envidia, maldad y te desconocerías. Pero esa es la realidad de lo que muchos de nosotros estamos pasando en este tiempo. Pero hoy te quiero decir, no importa si crees que Jesús perdió el vuelo y está llegando tarde a tu vida. No importa si piensas que Jesús perdió el vuelo y está llegando tarde a esa enfermedad por la cual estás atravesando o por la cual alguien cercano a ti está atravesando. No importa si tú tienes hoy que reclamarle algo al Señor. Quizás, si me permite ser vulnerable y no me critiquen como en alguna ocasión lo hicieron, tal vez tú tienes ahí algo atorado en tu corazón porque crees que Jesús llegó tarde aun cuando un ser querido tuvo que ser despedido en estos tiempos de pandemia. Tal vez piensas que Jesús llegó tarde cuando esa persona que tanto amabas tuviste que despedirla para siempre. Tal vez piensas que Jesús llegó tarde cuando tuviste que despedir a ese hijo. El ciclo natural de la vida es que nosotros los hijos enterremos a nuestros padres, pero tú eres un padre, una madre y tuviste que enterrar a tu hijo. Y tal vez piensas que Jesús llegó tarde, que Jesús pudo intervenir. Pero yo quiero antes de orar decirte, ¿sabes? No importa si Jesús llega tarde. Mantén encendida la lámpara. No importa si Jesús llega tarde, persevera y mantén paciencia en tu diario vivir. No importa si Jesús llega tarde, que tu fe no se venga al suelo y no que Jesús te haga tropezar. Y quiero recordarte para orar este pasaje emblemático en la vida del creyente. Isaías capítulo 3 versículo 10. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Díganle al justo que les irá bien. Hoy te digo en el nombre de Jesús que te va a ir bien. Y aquí la palabra no lo está diciendo Luis Celis, no lo está diciendo la iglesia Love Revolution. Lo que te está diciendo la palabra del Señor es, hey, díganle al justo. Díganle a todos los que están ahí en Iglesia en Línea, díganle a Laura, Andrea, Juan, Felipe, Carlos, Mónica, díganle, le irá bien en todo. Disfrutarás de la rica recompensa que se han ganado. Permíteme orar en esta mañana. Permíteme orar para que sea el Espíritu Santo trayendo sanidad a tu corazón, porque hay dudas, hay cosas que quisieras increparle a Dios, aun cuando tu fe te rebota un poco. Y quisiera reclamarle a Jesús porque ha llegado tarde a muchos momentos de tu vida. Pero hoy el Señor a través de su palabra te dice, hey, recuerda mis pensamientos y mis caminos son mejores y más altos que los tuyos. El azar no existe, Dios no juega a los dados, dijo Albert Einstein. Así que tienes que entender que por algo pasaron los momentos. Lo que hoy no entiendas, en la eternidad lo comprenderemos. Lo que hoy tengas dudas en tu corazón, el día de mañana lo vas a entender. Momentos donde me lanzaron al suelo y mi fe fue un tropezadero como el Juan el Bautista, donde yo quise abortar, renegar y odiar el cristianismo porque fui herido en el lugar que fui sanado. Mi esposa es fiel testiga que gracias a esos momentos de dolor donde yo le recriminé a Jesús por llegar tarde, está la iglesia que estamos viendo. Gracias a esos momentos hay promesas que se han venido a desatar en